hoy vamos a hablar de los directores de arte, que desgraciadamente fueron en picada y de un tiempo para acá los han ido rescatando, cosa que es bueno para los diseñadores. Entonces, las revistas en el cambio del siglo XIX al siglo XX eran bastante, sin embargo, ¿no? Muy Art Nouveau o fotitos de la época, ¿no? Y luego muy, bueno, si no eran Art Nouveau, Art Deco, pero nada espectacular. Hasta que llega este señor. Resulta que el señor Condé Nast, que era el dueño de las revistas, y ahora les vamos a... Y entonces así se llama la editora, Condé Nast, como el señor. Condé Nast va a París por el doctor Mehmet Fehmi Aga. El doctor Aga había sido director de arte de Vogue en Berlín y había sido director de arte de Vogue en París. Era turco, tenía un doctorado, por eso era el doctor Aga, y era todo lo que los gringos esperan de los europeos. Listo, culto, guapo, bien vestido, todo. Y entonces en 1929, con la caída de la bolsa, se llevan al doctor Aga a Nueva York. Dígame, perfecto. Entonces, bueno, ahí están las revistas del cambio de siglo, ¿no? Muy Art Nouveau, muy, sin embargo, Art Deco fueron, ¿no? En los años 20, porque era la moda. Pero las revistas eran bastante insulsas, ¿no? Hombre, bonitas portadas, Art Deco y ya. Y entonces llega el doctor Aga, ahora sí estamos viendo al guapo del doctor Aga. Y entonces, ¿por qué hoy está de moda otra vez Condé Nast? Porque resulta que el señor de Amazon, ¿cómo se llama el señor de Amazon? Ustedes que son listos. Jeff Bezos. Jeff Bezos quiere comprar Condé Nast para que la mujer lo dirija. Condé Nast tiene una cantidad de publicaciones y el lunes pasado, que fue el Met Gala, dio 10 millones de dólares para ver si le dan chance de comprar Condé Nast. Y entonces Condé Nast era el señor que formó estas publicaciones y que llevó al doctor Aga a Nueva York. Ahí está el doctor Aga, ¿no? Y entonces los gringos tienen una opinión de los europeos que son guapos, elegantes, bien vestidos, cultos, ¿no? Y los apantallan siempre. Y entonces, claro, llegó el doctor Aga, que era el prototipo del europeo culto, elegante, bien vestido, y que tenía un doctorado, en 1929 a Nueva York, cuando todos estaban jalándose los pelos porque habían perdido las fortunas. Y entonces el doctor Aga lo que hizo fue juntar todo lo que vimos hace como 2 o 3 sesiones del seminario de los vanguardias del arte, ¿no? Y meterlo a las revistas. Entonces, sí, claro, comenzó con el Art Deco para que la cosa no fuera un cambio tan brusco. Y luego comenzó con los fotomontajes que hicieron los constructivistas rusos, con las fotografías de arte que hicieron los constructivistas rusos, y entonces comenzó a cambiar las publicaciones, no solo en las portadas, también adentro. Y entonces vemos cómo son un poco surrealistas, no sé, futuristas, algo. Y vean cómo todavía la cabeza de Vogue no acaba de estandarizarse. Y la iba poniendo como buenamente le daba la gana. Y aquí tenemos las típicas portadas de un diseñador de arte, de un director de arte. Limpias, con una foto perfecta. No necesitaban más. Y sí, el doctor Aga diseñó la doble página de las revistas, lo que hizo que la página par siguiera hasta la página non.
y tuviera ese tiempo que tenemos de ver las revistas, ¿no? Si uno ojea las revistas bailan, cantan, hacen una serie de cosas que hoy en día ya no hacen, porque ni siquiera se fijan en el ancho de las columnas, por ejemplo. Si uno ve una revista de estas revistas que hace Televisa, los textos son horrorosos, ni siquiera cuidan el cómo está puesto los textos. Y entonces vean estas fotos que sacaron en las revistas que tuvieron que ver con la fotografía artística que diseñaron los constructivistas. Y entonces tenemos, bueno, Josephine Baker aquí en medio, que era la artista más famosa de París de los años 30 y 40. Y tenemos este estilo de fotografías que contaban una historia y que se hacían dependiendo de el texto editorial que se iba a escribir. Para que fuera todo junto, la fotografía con el texto o con el artículo. Y bueno, y aquí tenemos, ¿no?, las típicas fotografías de arte que tenemos gracias a los constructivistas rusos. Y todo esto, el doctor Aga lo integró en las revistas. Entonces lo que hizo fue unas publicaciones fantásticas. Aquí tenemos portadas de Vanity Fair, porque Condé Nast era Vanity Fair, Vogue, Bazaar, Harper's Bazaar, muchas publicaciones, siguen siendo muchas publicaciones. Y ahora vemos como la cabeza ya estaba, ¿no? Para los años 30 ya estaba la cabeza unificada. Entonces, del lado derecho tenemos una revista de un director de arte. Del lado izquierdo tenemos una portada de un director de mercadotecnia. Fíjense lo que perdimos. ¿Quién está ahí en la foto? No nos importa, está lleno de texto, da igual. Entonces el doctor Aga trajo a sus amigos europeos que también eran directores de artes. El primero que llegó fue Alexei Brodovich, y a ustedes no les tocó hacer revistas así, a mí sí, que ibas viendo que las páginas tuvieran que ver una con la que seguía. Y esto era antes de que hubiera InDesign, bueno, PageMaker, ¿no? Que allá de los años 80. Entonces aquí tenemos a Alexei Brodovich, que además de ser un excelente director de arte, era un magnífico fotógrafo y se encargaba también de tomar las fotos para las publicaciones. Entonces aquí tenemos una publicación francesa de antes de que llegara a Nueva York, ¿no? O este anuncio. Pero bueno, aquí tenemos algunas de las publicaciones de Alexei Brodovich y vean qué limpias, vean los interiores. Y ahora, tenemos que pensar que estos interiores se hacían ahorita con un linotipo. Y entonces había que o sacar los cálculos para que el texto saliera así o ir moviendo cada línea a mano. Pero la fotocomposición es hasta los años 60. Antes todos los textos se hacían a mano, en un linotipo. Entonces, vean estos interiores, eran bellísimos los interiores. Ahí tenemos la idea de la doble página del doctor Aga o este estilo de páginas. Sí. Era un arte. Arte puro, de veras, que qué belleza. Arte puro y componer los textos a mano. ¿Qué tal Que el texto va con la foto. No, eran unas revistas primorosas que tenían perfectamente pensado la forma y la función. Entonces, imagínense, esta revista es de 1935 y el texto hecho con un linotipo. Entonces,
el trabajo de arte, no solo del director de arte, el trabajo de arte de armar estas páginas era muchísimo. ¿O qué tal esta que tenemos aquí abajo, que el texto se va cortando con el vestido, ¿no? O las manos de arriba. Perdón, Luisa, que intervenga otra vez, pero es Sí, y además, pues con tus mañitas hacías todo. ¿Sí me explico? claro, Hablando de esa analogía de que no había, este acceso a las imágenes, era recortar, pegar, armar, recortar, pegar, que este, fuera el texto sí, caminando, bárbaro. ¿no? Y muy, muy No, lindo, sí. yo todavía le enseño a los alumnos, a mí me tocó diseñar la primera crema al pura. Y entonces en la tapa, alrededor de la tapa, se ponía el texto, y claro, con fotocomposición, y entonces se iba humedeciendo el texto y se iba cortando para que fuera dando la vuelta. Sí, qué barbaridad. Mañas que hoy la gente ya no sabe. Sí, perdone, yo también interrumpo, pero también aunado a que se tenía que tomar la fotografía y sacar los medios tonos por separado y luego formar también con los textos. Exactamente. Sí, era un arte completo. Era un arte completo, o sea, porque nosotros entendemos este original de esta foto que sale aquí un poquito en el margen. Y bueno, entonces, gracias a los directores de arte europeos que llegaron a Nueva York, nos dieron estas revistas tan hermosas. Porque en realidad, en esos años, las revistas en México para mujeres eran en papel revolución y estaban impresas en sepia. Eran unas revistas horribles. Creo que el Vanidades fue el primero que fue en colores. Sí, normalmente era la portada en colores y adentro, porque yo he comprado varias y sí, tenés razón, son horribles. Los interiores son muy feos. Son muy feos. Sí. No tienen nada que ver con esto. Y bueno, estas, sobre todo la de la izquierda, es la típica portada de un director de arte. Y bueno, ¿qué tal? Aquí, y tenemos a Penélope Cruz, no es tan antigua. Esta revista del lado izquierdo es portada de un director de arte. La revista del lado derecho es de un director de mercadotecnia. ¡Qué cosa tan horrible! Entonces, fíjense lo que perdimos por cambiar de directores. ¿Cómo vamos a comparar esta portada con esos ojos con esto? ¿Qué nos importa que mujeres estén aquí puestas? No nos importa, no se ven. Y bueno, luego llegó Alexander Lieberman en 1941, que era un señor muy fino, judío, muy fino, y también llegó a la revista Vogue. Y entonces aquí tenemos algunas de sus creaciones. Vean la de la Cruz Roja, ¿no? Nunca habían visto una Cruz Roja tan fina como la de Vogue, de este número. O estas, ¿no? Muy cubista, estilo cubista, de frente y perfil. O esto con estos detalles, ¿no? Que por más que ya le fueran agregando un poco de texto, pues no tiene nada que ver con las de los directores de mercadotecnia. Aquí tenemos esta de 1950 y los interiores de Alexander Lieberman. Entonces, igual, ¿cómo jugaban con los textos, a ir acomodando los textos, los medios tonos, las películas, las pantallas, la ilustración dentro de la revista. Eran unas revistas de verdad hermosísimas. Y esta es la revista Vogue de hoy en día. Pues nos da igual, ¿no? Además se ven todas iguales. Todas iguales, no tiene nada que ver esto con esto. Nada. Y bueno, y este señor es Henry Woolf,
que llegó a trabajar a muchas revistas, pero él era americano, pero trabajó sobre todo en la revista Esquire. La revista Esquire era una revista para caballeros y siempre tenía este monito de en medio con unos ojos grandes, saltones, que teníamos al monito en todo tipo de circunstancias, disfraces, lugares. Entonces llega Henry Woolf y a sus órdenes trabajaba un diseñador que apenas comenzaba, que se llamaba Paul Rand. Y Paul Rand diseñó este monito para la revista Esquire. Y entonces, imagínense, el genio de Paul Rand con el genio de Henry Woolf nos dieron estas portadas. Cambió totalmente la idea de la revista, ¿no? El diseño, y no perdió al famoso monito de todas las portadas, que era ya muy, muy famoso. Y yo creo que Henry Woolf diseñó dos de las portadas más bien diseñadas. Esta es una que es fantástica. Y esta es otra. Esta portada, bueno, yo no sé si en su momento ganó premios de los directores de arte, yo supongo que sí. Pero estas portadas, de verdad, que son maravillosas. Y ahora la revista Esquire es esto. Hombre, ¿cómo vamos a comparar? No. Nada que ver. Y bueno, Saipe Pinelles fue la única mujer que primero trabajó con el doctor Aga y luego se volvió directora de arte. Fue la primera mujer directora de arte en Nueva York y trabajó también para muchas, con el doctor Aga, ¿no? Para Condé Nast. Y luego trabajó para la revista Seventeen y para la revista Charm y para otras revistas, y luego se fue de directora de arte al Lincoln Center. Así se vestían las mujeres que trabajaban. Y bueno, ¿no? Revistas frescas, limpias, interiores de doble página, porque desde el doctor Aga todos los interiores fueron a doble página. En la revista Seventeen. Y aquí tenemos directores de arte y Saipe Pinelles. En el Art Directors Club de Nueva York. Este señor era Bradbury Thompson, que comenzó trabajando en la revista Mademoiselle. Y estas son algunas de sus portadas. Interiores. Y entonces se fijan cómo ya vamos pasando a los años 40, principios de los 50, pero todas tienen esa característica de los directores de arte, ¿no? Un diseño impecable, una foto perfecta, interiores de doble página, y aquí todavía no había fotocomposición hasta los años 60. Esto del lado derecho del rock and roll, usar cian, magenta y amarillo en una fotografía, luego ha sido muy copiado, pero era de Bradbury Thompson. Cosmopolitan. Nunca habían visto a unas tan vestidas en una portada de Cosmopolitan, ¿no? Igual como con sus colores primarios. Y bueno, y la revista Mademoiselle se fue modificando de poco a poco hasta que llegamos a esto, ¿no? Igual, no es que una haya sido, fueron todas. Y bueno, y este señor Leo Lionni fue el director de arte de Olivetti. Olivetti fue el gran vendedor de las máquinas de escribir portátiles, o bueno, de escritorio y portátiles. Eran muy, muy buenas máquinas, y yo creo que hasta que no salieron las máquinas de escribir IBM después, que Olivetti fue bajando de ventas.
pero todo el mundo tenía una máquina Olivetti. En México, en Estados Unidos y en cualquier lado. Y entonces Leo Lionni fue su director de arte por muchos, muchos años. Trabajó para la revista Fortune. Todos los directores de arte trabajaron para la revista Fortune, que sigue saliendo. Es la que saca los compañías que tienen más dinero o los millonarios, ¿no? Y luego se dedicó a hacer libros para niños. Entonces, no sé si alguna vez han visto algunos de estos personajes, que son los personajes de Leo Lionni en sus libros. Y, ¿no? Muchos ratones, cocodrilos, camaleones. Uh-huh. Y bueno, tenemos a Alan Herbert, que en 1953 se hizo cargo de la revista Look. La revista Look tenemos aquí del lado derecho arriba la idea original de esta revista, y luego tenemos las dos que dicen Look en rojo, y luego el diseño que hizo Alan Herbert para la revista Look. Y con esa se quedó, y yo creo que se acabó la revista Look, pero bueno, aquí tenemos las portadas. Alan Herbert escribió un libro, yo creo que fue de los primeros libros de The Grid, se llama La Retícula. Y entonces, no sé qué libro salió primero, lo voy a averiguar, se los comento la próxima vez, si salió el de Alan Herbert o el de los tipógrafos suizos de los años 50. No sé, pero los dos escribieron, los suizos escribieron, y este señor que claro, que se dedicaba a eso, sacó este libro que tenía una portada blanca, yo por ahí lo tengo, portada blanca con rojo y negro. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aquí está la revista Look, ya de los años 60, entonces ya podemos decir, ya había fotocomposición. Y esta es la revista Look hoy en día, si todavía sigue, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Igual, unas celebridades ahí atrás de unas letras que no sabemos qué pasa. Jim Federico en 1960 comenzó a trabajar en las revistas Woman's Day. Este fue un anuncio de Woman's Day que decía, tiene que salir para ir por la revista Woman's Day. Y este anuncio recibió miles de premios. Luisa, disculpa, ¿cómo se llama el...? Jim Federico. Ah, gracias, muchas gracias. Pero ya estos últimos que hemos visto ya eran americanos, pero siguieron la línea de los directores de arte europeos que llegaron a Nueva York. Uh-huh. Y entonces ya vemos cómo estos interiores se ven más modernos, por llamarlo así, de los años 60, ¿no? Pero nunca se perdió el asunto de la doble página, ¿no? Hemos empacado y empacado cosas hasta que la manzana fue el empaque. Y ahora, tenemos aquí una historia. Este lápiz hecho bolas, hecho nudo arriba a la izquierda, ¿lo ven? Sí. Resulta que fue una cosa que sacó Jim Federico en una revista. Y lo copiaron los de Gustavo Gili en las portadas de los primeros libros que sacaron sobre diseño. Unos libros que eran de media carta, que eran de colores lisos, naranjas, amarillos, ¿no? Y había uno sobre el cartel, y había uno sobre la publicidad, y había uno sobre la semiótica de la imagen, y todos tenían un lápiz hecho nudo, pero la idea original viene de aquí. Y bueno, tenemos más interiores. Otto Storch trabajó para la revista McCall's, que era otra revista muy importante de los años 40, 50, 60. Y aquí tenemos algunos interiores que siguen siendo creativos, artísticos, novedosos, ¿no? Claro, hoy en día la gente no entendería esto.
Y en fotocomposición ya podíamos decirle a la máquina de fotocomposición que queríamos el texto así. Nomás lo teníamos que ir poniendo las especificaciones en cada línea. O así. Pero en caso de que esto no se hubiera hecho en fotocomposición, había que mojar si la máquina no lo hacía, mojar el papel fotográfico y darle las curvas con la mano para que se fueran poniendo en esa forma. Tenemos la doble página del doctor Aga, Marlene Dietrich. Y bueno, ¿y qué tal estos textos? Son fantásticos. Y bueno, ¿no? Los cigarros que fumaban las mujeres en los años 60, que eran delgados y largos. Hoy nadie fuma, pero antes éramos más... Fumábamos, bebíamos y bailábamos pegados. Hoy ya la gente no hace nada de eso. Esto, que hay mucha gente en las redes sociales que hace fotos de este estilo, pero bueno, pues es de los años 50, 60, ¿no? La gente que patea el sol o que la tiene en la mano, el texto puesto de esta forma. De hecho, las revistas en Estados Unidos están desapareciendo. Ya son muy raras las que quedan. Todo es ahora en internet. Y bueno, y por último tenemos su forma de hacer diseño era muy de cuestiones sociales, ¿no? Tenemos a Kennedy, Andy Warhol, Nixon, que de ninguna manera lo hacían ver bien, porque hizo tanta tontería, ¿no? Tanta mentira y tanta cosa. Los tres que mataron en el 68, los Kennedy y Martin Luther King. 60 centavos costaba esta revista, ha sido los años 50. Qué tristeza que los perdimos, ¿verdad? Bueno, pues ya acabamos.